Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero compartirles algo que me sucedió esta mañana. Y a la mañana, al despertar, tuve una visión. Y la visión fue que miré a dos hombres sentados en una banca como platicando tranquilamente. Uno de ellos estaba hablando y el otro solamente estaba escuchando. Y recordé esta imagen, una imagen de dos hombres que se encuentran sentados en una banca. Y uno tiene el aspecto como Jesús, el Jesús que normalmente ponen en la internet. Entonces recordé este versículo bíblico de Salmos 46:10, el cual dice: estar quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces me puse a investigar y preguntarle al Señor qué significaba esto. Y encontré que la definición bíblica de las palabras utilizadas en este verso, según el texto original, parece tener una comprensión más precisa del verso. Definiciones según el diccionario bíblico Logos. La palabra estar quieto significa relájate, deja ir y desiste, en el sentido como de parar o poner fin a un estado o a una actividad. Algunas veces nosotros les hemos dicho a nuestros hijos cuando andan inquietos, les decimos estate quieto, y inmediatamente eso significa que no estés en actividad continua, no estés en movimiento continuo. Y la palabra conocer significa conocer, notar, escuchar, aprender, darse cuenta, en el sentido de saber. Conocer o conocer un hecho o una información específica, poseer conocimiento sobre. Y la palabra todos conocemos, la palabra Dios, significa Elohim, poderoso, poder y fuerza. Y al ver el significado de estas palabras, la interpretación de este verso toma un significado completamente diferente. Es refrescante en cierto sentido, ya que nuestra alma muchas veces está abrumada de tantas circunstancias que nosotros pasamos sin dejarle a Dios que Él sea el que tome control de lo que estamos experimentando. Nuestra alma comienza a experimentar la paz de Dios con lo que podemos entender acerca de este verso: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Cuando escuchamos la palabra estar quietos, es tradicionalmente interpretado como un mandato para ser reverentes y meditar en las bendiciones de Dios. Y aunque es una buena práctica cristiana al meditar en la bondad de Dios, estar quieto en este verso fue en realidad un mandato: deja de luchar. Quiero decirte que muchas veces nosotros, cuando nos sentamos o venimos ante la presencia de Dios y venimos a orar, hay momentos que solo nos la pasamos hablando. Y esto yo muchas veces se lo he enseñado a la iglesia, a mis clases y a toda la gente con la que yo me rodeo. Cuando tú vengas a orar, hay momentos en los cuales es mejor que no tengas palabras para que escuches lo que Dios quiere decirte. Yo muchas veces lo he hecho. Hay veces que vengo delante de Dios y no vengo con ganas de hablar, vengo con ganas de escuchar. Entonces me siento y le digo al Señor: ok, Señor, quiero escuchar tu voluntad para cualquier circunstancia que yo esté pasando, ¿sí me entienden? Entonces, en este caso, cuando nosotros venimos delante de Dios, Dios ya conoce la situación que tú estás viviendo. Pero muchas veces nos dedicamos a solo decir: estoy pasando por esto, estoy pasando por esto, estoy pasando por esto, pero no nos dedicamos a poner atención en este verso, decir: estar quietos, deja de luchar, deja de andar abrumado, deja de estar preocupado, siéntate y no hables, escucha lo que Dios te quiere decir. El verbo en hebreo significa cesar o estar inactivo. Significa rendición, detenerte, desistir, soltar tus armas o hacer las paces. Lo que Dios quiere que entendamos es que necesitamos dejar de luchar con las circunstancias.
lo que necesitamos es rendirnos a la voluntad de Dios. Necesitamos soltar nuestras armas de nuestro propio conocimiento o entendimiento al querer pensar que nosotros tenemos que resolver cualquier circunstancia que estemos experimentando. Cuando decidimos dejar ir, es en el momento que entra una paz sobrenatural en tu vida y dejas de querer controlar la situación y dejas que Dios sea el que controle lo que tú estás experimentando. Ahí es donde empezamos a descansar plenamente en el perfecto amor de Dios. Dios nunca te ha fallado, incluso en medio de la confusión, el dolor, la decepción y la inseguridad. Cuando las cosas parecen no tener sentido, según el razonamiento humano, en medio de todo, necesitamos confiar en Dios. La palabra de Dios dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Dios no está interesado en saber cuál es la circunstancia que tú estás viviendo. Dios está interesado en saber qué reacción tú vas a tener ante esa circunstancia. Si la circunstancia que tú estás viviendo es para mejorar tu vida, Dios estará dispuesto a remover cualquier obstáculo que te esté impidiendo avanzar en tu vida. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías 29:11 que los planes que Dios tiene para nuestra vida son de bienestar y no calamidad o no malos. Lo que Dios tiene para nosotros es de bien. Ahora usted me dice, pero lo que estoy pasando en este momento es algo tan duro que no parece que sea bien para mí. Sí, la palabra de Dios dice en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios todas las cosas nos vienen para bien. ¿Por qué? Lo que tú estás viviendo ahorita o posiblemente lo que el enemigo trató para mal para ti, Dios lo tratará para bien. Dios lo formará, Dios lo cambiará para bien en tu vida. Pero necesitas descansar en Dios. Así como esa imagen de esos dos hombres que solo uno hablaba y el otro escuchaba, debemos de ser esa persona que queremos escuchar a Dios. Debemos de ser esa persona que anhelamos escuchar a Dios. Pero necesitamos soltar nuestras propias armas, como dice en Proverbios 3:5, y refugiarnos en su palabra y dejar que Dios se manifieste majestuosamente como solo Dios lo sabe hacer. Dios tiene cosas grandes para nuestra vida, pero Él está tratando nuestro carácter y nuestra vida para que podamos tomar posesión de toda la herencia que Él tiene para nosotros. La palabra de Dios dice que ningún niño puede recolectar la herencia mientras sigue siendo niño. Mientras más maduramos en el Señor, más vamos a ir poseyendo las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero es necesario entender esta palabra, estar quietos y ver que yo soy Dios. Cuando Él te está diciendo, mantente tranquilo, que esa circunstancia que tú estás experimentando, yo ya la gané. Yo ya tengo la victoria en mis manos. Entonces debemos de aprender a descansar en Dios. Zacarías 4:6 dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso que tú estás viviendo en este momento no va a ser con tus fuerzas que tú puedas salir de ahí, sino con el poder del Santo Espíritu de Dios. Así que espero que Semillas Proféticas sigan edificando tu vida y nos estamos viendo o escuchando muy pronto. Bendiciones.